Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, vamos a empezar hoy con la familia de las maderas. Bueno, primero, ¿por qué se le describe como maderas? Porque la construcción de los instrumentos viento está construido de madera. Es decir, el interior, la formación corpórea del instrumento está construido con maderas. Vamos a ver los elementos, los instrumentos que componen la familia de maderas. Empezando por los sonidos más agudos, tenemos la flauta piccolo. Proviene de un término en italiano que significa chiquito. Piccolo en italiano es algo chico. Entonces es una flauta chica. Son muy cortitas porque hay una ley física que se cumple en la música, que es que cuanto más pequeño es un instrumento, más agudo, es decir, más sonido a pito, vamos a decir, suena. ¿Por qué? Porque al haber menos recorrido, en este caso del aire, hay muchas más posibilidades de que el sonido se reproduzca más veces por segundo. Entonces eso hace que suene más agudo. Entonces la flauta piccolo es la más aguda de todos, suena tremendamente aguda y suena así. Luego de la flauta piccolo viene lo que se llama la flauta traversa, conocida como flauta traversa porque se toca de manera transversal. Continuamos por debajo de la flauta con el oboe. El oboe es un instrumento de lengüeta. Voy a explicar esto. Los vientos tienen diferentes formas de accionar el mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, la flauta tiene lo que se llama embocadura. La embocadura es la forma en que el músico pone la boca, digamos, sobre el orificio, estoy matando el micrófono, pobre, sobre el orificio de la flauta para provocar el sonido. No así los oboes, que vienen con una lengüeta, en donde tienen como si fuese una bombilla, vamos a decir, no es una bombilla, pero en términos coloquiales, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, y sopla a través de un conducto muy, muy finito, lo cual provoca una exigencia bastante interesante con respecto al músico para generar el aire. Hay que soplar a través de ese tubo muy, muy finito. Ustedes hagan la prueba en su casa. Soplar a través de algo finito genera una exigencia. Y el oboe es un instrumento de lengüeta y es de doble lengüeta. Entonces, el oboe produce un sonido muy dulce, muy... no sé cómo ponerlo. Bueno, se los hago escuchar para que ustedes entiendan a qué me refiero. ¿Se dan cuenta? Es un sonido dulce, melódico, casi fantasioso, pero no fantasioso de la fantasía que nosotros interpretamos como Viaje a las Estrellas o Guerra de las Galaxias. No, es una fantasía como un poco más etérea, ¿me explico? Es como un poco más, así como expandida, vamos a decir. Y ese es el oboe, un sonido muy, muy hermoso. Luego del oboe tenemos el clarinete. El clarinete es un señor instrumento de lengüeta simple y es un sonido muy maderoso. Quizás es el más maderoso de todos los vientos madera. El clarinete es ese que suena muy, muy, muy maderoso. Se los hago escuchar y ustedes fíjense. Es casi como si estuvieran soplando una caña de bambú, una cosa así. Pero obviamente con su construcción, con sus llaves y con todo el sistema que tiene, produce un sonido obviamente mucho más delicado. Vamos a decir varias cosas del clarinete. El clarinete es un instrumento clave para la orquesta y a la vez el clarinete viene a ser como una especie de líder entre las maderas y es considerado como los violines de las maderas, los clarinetes. Por su versatilidad, por
por su construcción, por su coloratura, por todo lo que se puede hacer con este instrumento que realmente es bellísimo. Bueno, nos queda por debajo del clarinete el fagot. El fagot es un instrumento de doble lengüeta y muchos lo consideran el pato de la orquesta. El pato, me refiero al animal, el pato. Porque tiene un sonido medio como cuac, cuac, suena como medio un pato. Yo se lo voy a hacer escuchar. ¿Se dan cuenta? De esa manera, ejecutado con pequeñas notas, pequeñas duraciones de notas, lo que se considera en música como staccato, suena como un pato, ¿no? Entonces suena como algo gracioso y por eso muchas veces en cine se utiliza para recrear elementos graciosos, elementos hilarantes. También se puede utilizar para otros elementos, por supuesto. Pero me refiero que su coloratura es más bien tirada hacia el lado de lo cómico, la mayoría de las veces, sobre todo en las animaciones. Muy bien, estos son los instrumentos primarios de lo que son las maderas. La flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Yo empecé por el pícolo porque es el más agudo. Pero el pícolo es un instrumento secundario de la flauta. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo anterior? Y los que no vieron el capítulo, acá se los dejo. Es un instrumento secundario. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo rápidamente. En una fila, en una sección de maderas a 3, es decir, 3 flautas, tengo el flautista 1, el flautista 2 y el flautista 3. El tercero es el encargado de tocar todos los instrumentos secundarios que se propongan. Ya sea flauta pícolo, flauta contralto, flauta lo que sea. Así con cada sección. Entonces, en el caso de las flautas, tenemos la flauta pícolo como instrumento secundario. A ver, también tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a la organización, siempre acuérdense que la orquesta es equilibrio, ¿no? De acuerdo a la organización de la partitura, es como se va a leer. Va a tener un pentagrama aparte, el instrumento que esté haciendo el instrumento secundario. Muy bien. Continuamos con los oboes. Los oboes, dijimos, son estos instrumentos de doble lengüeta que suenan muy dulces, muy melodiosos y tienen otro instrumento secundario que aún es más dulce y melodioso y es particularmente mi sonido favorito, que es el cor anglis o lo que se llama el corno inglés. Es un sonido tan dulce, ahora se los voy a hacer escuchar para que ustedes vean cómo suena, pero es un sonido tan dulce y tan mágico. Ahí va, escúchenlo. ¿Se dieron cuenta? Es todavía, si fuese posible, más soñador, esa era la expresión que buscaba, más soñador que el oboe. Es totalmente dulce el sonido, pero su ejecución es difícil. Luego voy a decir una cosita al final con respecto a la escritura para las maderas. Muy bien, continuamos con el clarinete. El clarinete tiene su instrumento secundario con el clarón, o el clarinete bajo como se le conoce, que es un clarinete que suena todavía más grave, se va todavía hacia las zonas más profundas y su característica es muy similar al sonido del clarinete común, pero más profundo. No hay mucho más que decir. Y luego el fagot. El fagot, al igual que el clarinete, tiene su segundo instrumento que es el contrafagot. Entonces, el contrafagot es todavía más grave que el fagot. Es como un pato todavía más gordo, todavía más grande que el fagot normal. Tengan en cuenta que todo lo que es contra en música significa grave. Por ejemplo, el contrabajo es lo más grave. La voz contraalto en la mujer es la voz más grave de la mujer. En el coro me refiero. Por ejemplo, la flauta contralto es una flauta que suena grave.
El contrafagot es un instrumento como el fagot, pero que suena grave. Entonces, todo lo que ustedes encuentren con el prefijo contra significa que suena grave. Muy bien, continuemos un poquito con referencia a la característica de las familias de las maderas. Bueno, hay mucho que decir con respecto a las maderas. Primero, lo que hay que decir es que es una familia muy heterogénea. ¿Qué significa? Que no hay un sonido que pueda ser común a todos. No así las cuerdas, donde todas más o menos suenan igual, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, todas suenan a cuerda y todas suenan más o menos parecidas, cada uno en su registro, ¿no? Pero la familia de las maderas es muy difícil escribir para maderas porque hay que lograr lo que se dice y se llama una imbricación. ¿Qué significa? Que hay que colocar los sonidos de una manera estratégica y de una manera musical para que puedan convivir. Entonces, ¿qué es la imbricación? Es tomar el sonido más grave del primer instrumento y dárselo al sonido más agudo del segundo instrumento. Y así con cada una. Entonces yo tomo el sonido más grave de la flauta, se lo doy al sonido más agudo del oboe. El sonido más grave del oboe se lo doy al sonido más agudo del clarinete. El sonido del clarinete más grave se lo doy al sonido más agudo del fagot. Eso es lo que se llama una imbricación. Es decir, generar una relación estable y sobre todo equilibrada de los sonidos para que puedan convivir, ¿sí? En la composición que yo hice del trabajo final del... No final, pero bueno, es un trabajo... Sí, era del módulo final, no de la tesis me refiero. Pero sí del trabajo final del módulo, yo utilicé las maderas con una imbricación. Y suena de esta manera. ¿Se dan cuenta? Hay como una lógica entre los sonidos. ¿Por qué? Porque significa que cada sonido respeta el rango del que viene después. Entonces la flauta no pisa al oboe, el oboe no pisa al clarinete y el clarinete no pisa al fagot, excepto en una sola nota, que es la que imbrica, justamente. Y esta es la manera de escribir para maderas. Repito, es complicado, no es fácil, pero hay una técnica que es la que se ha comprobado, que es la imbricación, que es la que resulta más estable para la familia de las maderas, dada la heterogeneidad que poseen los sonidos. Entonces, al ser sonidos tan distintos en sus características, uno escucha una flauta y es totalmente diferente de un clarinete. Uno escucha un clarinete, es totalmente diferente de un oboe. Y uno escucha un oboe y es totalmente diferente de un fagot. Y así sus instrumentos secundarios, ¿verdad? Coranglis, piccolo, contrafagot, clarinete bajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que de alguna manera la familia, al ser tan dispar, tan distinta, hay que buscar un equilibrio. Como todo en la vida, yo considero que todo en la vida es así. Hay que encontrar el equilibrio de todas las cosas. Y la música, bueno, obviamente no es la excepción. Y para finalizar, voy a decir que la escritura, cuando me refiero a escritura, me refiero a que las notas se escriben. Cuando uno compone música, uno dice... escribo música, porque realmente uno escribe música. Escribe la nota con la duración, con la forma de producir el sonido que desea, que puede ser un sonido, lo que se llama tenuto, que es el valor total de la nota, o el staccato, que es el valor de la mitad de la nota, o el staccatísimo, que todavía es el valor de un cuarto de la nota, o por ejemplo, no sé, un trino, que es la vibración de dos notas que pueden ser o un tono o un semitono, muchísimas, por eso digo no va a entrar todo en este video, pero sí quiero que entiendan una cosa: las maderas siempre acompañan o dan color a lo que está sugiriendo o ocurriendo a nivel melódico, es decir, colorean muy bien a las cuerdas, colorean muy bien, sobre todo las flautas y los violines forman una preciosa unidad y sociedad para generar un producto brillante y un producto muy, muy interesante. En la composición yo lo hice de esta manera.
Entonces ahí hay flautas y violines, los violines más agudos, violines 1, sonando al unísono y generando todavía un sonido mucho más dulce. Entonces las maderas son esa familia encargada de darle color, coloratura, brillo, expresión a lo que está sucediendo a nivel melódico. Bueno, más o menos a grandes rasgos, con muchas excepciones, esto es lo que se ha estado trabajando hace siglos. O sea, hay que entender que la orquesta se fue perfeccionando a través del tiempo, ¿no? Primero que nada. Y segundo, ese tiempo ha sido de experiencia, de probar cosas, funciona, no funciona, resulta, no resulta, los compositores, no me gusta, esto está muy bueno, esto hay que mantenerlo, y así ha ido evolucionando la orquesta hasta el día de hoy, como la conocemos como la orquesta sinfónica. Muy bien. ¿Quieren preguntar? ¿Quieren saber más? ¿Les interesa puntualmente algún tema? Abajo en la descripción de este video lo pueden hacer, tanto en el canal de Marchi TV como en mi propio canal, en el canal de John Rawls. Estoy abierto a que puedan preguntar, que puedan cuestionar, porque de hecho, no solo como compositor, sino también como pedagogo de la materia de música, me interesa y me gusta saber cómo ustedes reciben toda esta información. Bueno, gente, hoy les presenté la familia de las maderas. El capítulo que viene vamos a ir a la familia de los metales. Entonces será hasta el próximo capítulo. Todo Tochi. Hamburguesas, salchichas, pan, carbón, productos de limpieza y despensa en general. Y además, te atiende ella. Sí, Karina. Todo Tochi. Avellaneda 328, Coronel Vidal. Vinoteca Paladar Negro de Yogi Luboni. Aperitivos, espumantes, vinos, cervezas, elementos de coctelería y todo lo que necesitas para pasar ese momento inolvidable con amigos. Vinoteca Paladar Negro, General Paz 128, Coronel Vidal. En Coronel Vidal, JT Amoblamientos y más. Placas, molduras, listonería, herrajes, piso flotante de madera y PVC, artística, juguetes y artículos de fibra fácil, amoblamientos estándar y a medida, servicio de corte y diseño con presupuesto sin cargo. JT Amoblamientos y más, Avellaneda 229, Coronel Vidal.
No te vayas, ya regresamos.